cortijo de una mujer entusiasta del maestro, que deseaba ver de cerca cómo vivía en el campo. Estas señoras medio extranjeras son siempre caprichosas y raras. Pues si ella hubiese visto a las francesas, cuando fue la cuadrilla a torear en Nimes y Arles. Total, tú. Líquido. Hombre, por la paloma azul. Tendría gusto en conocer al desahogao que ha venido con el soplo. Yo de Juanillo, si era alguien del cortijo, lo ponía en la puerta. Y si de fuera, llamaba al juez pa' que lo metiera en la cárcel por embustero y mal enemigo. Seguía llorando Carmen, sin escuchar las indignadas expresiones del banderillero, mientras la señora Angustias, sentada en una silla de brazos, contra los cuales se apelotonaba su desbordante obesidad, fruncía el ceño y apretaba la boca velluda y rugosa. Calla, Sebastián, y no mientas, dijo la vieja. Lo sé tú. Una juerga indecente el tal viaje al cortijo. Una fiesta de gitanos. Hasta dicen que estuvo con vosotros Plumitas el ladrón. Aquí dio un salto el Nacional, a impulsos de la sorpresa y la inquietud. Le pareció que entraba en el patio, hollando las losas de mármol, un jinete mal pergeñado, con sombrero mugriento, y se apeaba de su jaca, apuntándole con una carabina por hablador y miedoso. Luego le pareció ver tricornios, muchos tricornios de brillante hule, bocas bigotudas y preguntonas, manos que escribían, y toda la cuadrilla, vestida con trajes de luces, atada codo con codo, camino de la cárcel. Aquí sí que había que negar enérgicamente. Líquido. Tú. Líquido. ¿Qué habla usted de Plumitas? Allí no hubo más que decencia. Hombre, no faltaba más sino que a un ciudadano como yo, que llevo a las urnias más de 100 votos de mi barrio, le acumulasen que es amigote der Plumitas. La señora Angustias, vencida por las protestas del Nacional y poco segura de esta última noticia, acabó por no creerla. Bueno, nada del Plumitas. Pero lo otro. La ida al cortijo con aquella hembra. Y firme en su ceguera de madre, que hacía caer toda la responsabilidad de los actos de la espada sobre sus acompañantes, siguió increpando al Nacional. Ya le diré a tu mujer quién eres. La provecita matándose en su tienda, del amanecer a la noche, y tú yéndote de juerga, como un chaval. Debías tener vergüenza. A tus años. Con tanto chiquillo. El banderillero acabó por marcharse, huyendo de la señora Angustias, que, a impulsos de la indignación, mostraba la misma ligereza de lengua de los tiempos en que trabajaba en la fábrica de tabacos. Proponíase no volver más a la casa de su maestro. Encontraba a Gallardo en la calle. Parecía malhumorado, pero al ver a su banderillero fingíase sonriente y animoso, como si no hiciesen mella en él los disgustos domésticos. Aquello está mal, Juanillo. No vuelvo a tu casa aunque me lleven arrastrando. Tu madre me insulta como si fuese yo un gitano de Triana. Tu mujer llora y me mira, como si tuviese yo también la culpa de tú. Hombre, otra vez haz el favor de no acordarte de mí. Toma a otro de socio cuando vayas con hembras. Gallardo sonrió satisfecho. No sería nada. Aquello pasaba. Pronto. Tormentas mayores había afrontado. Lo que debes hacer es venir por casa. Así, con mucha gente, no hay bronca. Yo. Exclamaba el Nacional. Primero cura. Tras estas palabras, el espada creía inútil insistir. Pasaba gran parte del día fuera de su casa, lejos del silencio huraño de las mujeres, interrumpido muchas veces con lagrimeos, y cuando volvía era con escolta, amparándose en su apoderado y otros amigos. El talabartero fue también un gran auxiliar para Gallardo. Por primera vez miró a su cuñado como un hombre simpático, notable por su buen seso, y digno de mejor suerte.
Él era quien durante las ausencias del matador se encargaba de apaciguar a las mujeres, incluso a la suya, dejándolas como furias cansadas. Vamos a ver, decía. ¿Qué es tú? Una niña sin importancia. K1 es quien es, y Juanillo es un personaje, y necesita tratarse con gentes de poder. Que esa señora fue al cortijo. ¿Y qué? Hay que obsequiar a las buenas amistades. Así se pueden pedir favores y ayudar después a los de la familia. Nada malo pasó. Tú calumnias. Estaba allí el Nacional, que es un hombre de carácter. Le conozco mucho. Y por primera vez en su vida alababa al banderillero. Metido a todas horas en la casa, su auxilio era de gran valía para Gallardo. Él solo bastábase para aplacar a las mujeres, aturdiéndolas con su charla continua. El torero no le regateaba su gratitud. Había dejado la tienda de talabartero porque los negocios iban mal, y aguardaba un empleo de su cuñado. Mientras tanto, el Espada atendía a todas las necesidades de la familia, y al fin acabó rogando a él y a su hermana que se instalasen en la casa. Así, la pobre Carmen se aburriría menos. No estaría tan sola. Un día, el Nacional recibió un aviso de la esposa de su matador para que fuese a verla. La misma mujer del banderillero le dio el recado. La he visto esta mañana. Venía de San Gil. La Pro tiene los ojos como si llorase a todas horas. Ve a verla. ¡Ay, los hombres guapos! ¡Qué castigo! Carmen recibió al Nacional en el despacho del Espada. Allí estarían solos, sin miedo a que entrase la señora Angustias con sus vehemencias, o los cuñados, que se habían instalado en la casa con toda su prole, abusando de la superioridad que les proporcionaban las disensiones de la familia. Gallardo estaba en el club de la calle de las Sierpes. Huía de la casa, y muchos días, para evitar el encontrarse con su mujer, comía fuera, yendo con amigos a la venta de eritaña. El Nacional, sentado en un diván, quedó con la cabeza baja y el sombrero entre las manos, no queriendo mirar a la esposa de su maestro. ¿Cómo? Se había desmejorado. Sus ojos estaban enrojecidos y con profundos cercos oscuros. Las mejillas morenas y el filo de su nariz tenían una brillantez de color sonrosado que delataba el frote del pañuelo. Sebastián, va usted a decirme toíta la verdad. Usted es bueno, usted es el mejor amigo de Juan. Lo de la mamita, el otro día, fueron cosas de su carácter. Usted conoce lo buena que es. Un pronto, y después, no haga caso. El banderillero asentía con movimientos de cabeza, aguardando la pregunta. ¿Qué deseaba saber la señora? Carmen. Que me diga usted lo que pasó en la Rinconá, lo que usted vio y lo que usted se figura. Ah, buen Nacional. Con qué noble arrogancia irguió la cabeza, contento de poder hacer el bien, dando consuelo a aquella infeliz. Ver. Él no había visto nada malo. Se lo juro por mi pare, se lo juro. Por mis ideas. Y apoyaba sin miedo su juramento en el testimonio sacrosanto de sus ideas, pues en realidad no había visto nada, y no viéndolo, creía él lógicamente, con el orgullo de su perspicacia y sabiduría, que nada malo podía haber ocurrido. Yo me figuro que no son más que amigos. Ahora, si ha habido algo en denantes, no sé. Dicen las gentes por ahí. Hablan. Se inventan tantas mentiras. Usted no haga caso, señá Carmen. Alegría, y a vivir, que eso es la verdad. Ella volvió a insistir. Pero ¿qué había pasado en el cortijo? El cortijo era su casa, y esto la indignaba, viendo unido a la infidelidad algo que le parecía un sacrilegio, un insulto directo a su persona. ¿Usted cree que soy tonta, Sebastián? Yo lo veo tú. Den que empezó a fijarse en esa señora.
o lo que sea, que yo le conocí a Juan lo que pensaba. El día que le brindó un toro y vino él con aquella sortija de brillantes, yo adiviné lo que había entre los dos, y me dieron ganas de coger el anillo y patearlo. Luego lo es sabio tú. Siempre hay gentes que se encargan de llevar soplos, porque esto hace mal a las personas. Ellos, además, no se han recatado. Han ido a todas partes como si fuesen Mario y mujer, a la vista de tu Hermundo, a caballo, lo mismo que los gitanos que van de feria en feria. Cuando estábamos en el cortijo me llegaban noticias de tú lo que hacía Juan. Y luego, estando en Sanlúcar, también. El Nacional creyó necesario intervenir, viendo que Carmen se conmovía con estos recuerdos se iba a llorar. ¿Y usted cree esos embustes, criatura? ¿No ve que son invenciones de gentes que la quieren mal? Envidias nada más. No. Conozco a Juan. Usted cree que esto es lo primero. Él es como es, y no puede ser de otro modo. Maldito oficio, que parece volver locos a los hombres. A los 2 años de casado ya tuvo amores con una buena moza del mercado, una carnicera. Lo que yo sufrí al saberlo. Pero ni una palabra de mi parte. Él cree aún que no sé nada. Luego, ¿cuántas ha tenido? Bailadoras de tablao en los cafés, pelanduscas de esas que van por los colmaos, hasta perdidas de las que viven en casas públicas. No sé cuántas han sido, docenas. Y yo callaba, queriendo conservar la paz de mi casa. Pero esta mujer de ahora no es igual que las otras. Juan anda chalao tras ella. Está tonto. Sé que ha hecho 1000 bajezas pa' que ella, acordándose de que es una señorona, no le eche a la calle, avergonzada de tener relaciones con un torero. Ahora se ha ido. No lo sabía usted. Se ha ido porque se aburría en Sevilla. Yo tengo gentes que me lo cuentan tú. Se ha ido sin despedirse de Juan, y cuando éste fue a verla el otro día, se encontró con la puerta cerrada. Y ahí le tiene usted, triste como un caballo enfermo, y anda con los amigos con cara de entierro, y bebe pa' alegrarse, y cuando vuelve a casa parece que le han dado cañazo. No. Él no olvida a esa mujer. El señor estaba orgulloso de que le quisiera. Una hembra de esa clase, y padece en su orgullito al ver que le dejan. Ay, qué asco le tengo. Ya no es mi Mario. Me parece otro. Apenas nos hablamos, como no sea pa' reñir. Lo mismo que si no nos conociéramos. Yo estoy sola arriba y él duerme abajo, en una pieza del patio. No nos juntaremos más, lo juro. Antes se lo pasaba tú. Eran malas costumbres del oficio. La manía de los toreros, que se creen irresistibles pa' las mujeres. Pero ahora no quiero verlo. Le he tomado repugnancia. Hablaba con energía, brillando en sus ojos un fulgor de odio. Ay, esa mujer. Cómo lo ha cambiado. Es otro. Solo quiere ir con los señoritos ricos, y las gentes del barrio y todos los probes de Sevilla que eran sus amigos y le ayudaron cuando empezó se quejan de él, y el mejor día le van a armar una bronca en la plaza por desagradecido. Aquí entra el dinero a espuertas y no es fácil contarlo. Ni él mismo sabe nunca lo que tiene. Pero yo lo veo tú. Juega mucho, pa' que lo aprecien sus nuevos amigos. Pierde mucho también, y el dinero entra por una puerta y se va por otra. Nah le digo. Al fin. Él es quien lo gana. Pero ha tenido que pedir prestado a don José pa' cosas del cortijo, y unos olivares que compró este año pa' unirlos a la finca fue con dinero de otros. Casi tú lo que gane en la temporada próxima será pa' pagar deudas. Y si tuviese una desgracia. Y si se viera en la necesidad de retirarse, como otros. Hasta a mí ha querido cambiarme, lo mismo que él se ha cambiado.
Se conoce que el señor, al volver a casa luego de visitar a su doña Sol o doña Demonios, nos encontraba muy fachas a su mamita y a mí con nuestros mantones y nuestras batas. Como todas las hijas de la tierra. Él es quien me ha obligado a ponerme esos gorros traídos de Madrid, con los que estoy muy mal, lo conozco, hecha una mona de las que bailan en los organillos. Con tan rica que es la mantilla. Él también el que ha comprado ese carro del infierno, el automóvil, en el que voy siempre con miedo y que huele a demonios. Si le dejásemos, hasta le pondría sombrero con rabos de gallo a la pobre mamita. Es un fachendoso, que piensa en la otra y quiere hacernos lo mismo que ella, pa' no avergonzarse de nosotras. El banderillero prorrumpió en protestas. Eso no. Juan era bueno, y hacía todo esto porque quería mucho a la familia y deseaba para ella lujos y comodidades. Será Juanillo como usted quiera, señá Carmen, pero algo hay que dispensarle. Vamos, que muchas se mueren de envidia viéndola a usted. Ahí es ser la señora del más valiente de los toreros, con el dinero a puñados, y una casa que es una maravilla, y dueña absoluta de tú, porque el maestro deja que usted disponga todas las cosas. Los ojos de Carmen se humedecieron y se llevó el pañuelo a ellos para contener las lágrimas. Mejor quisiera ser la mujer de un zapatero. ¿Cuántas veces lo he pensado? Si Juan hubiese seguido en su oficio, en vez de coger este mardecío de la torería. Más feliz sería yo con un pobre mantón yendo a llevarle la comida al portal donde trabajase, como trabajaba su pare. No habría buenas mozas que me lo quitasen. Sería mío. Pasaríamos necesidad. Pero los domingos, muy apañados, nos iríamos a una venta a merendar. Además, los sustos que paso con los malditos toros. Esto no es vivir. Mucho dinero, mucho. Pero crea usted, Sebastián, que pa' mí es como si fuese veneno, y cuanto más entra en casa, peor estoy y más se me pudre la sangre. ¿Pa' qué quiero los gorros si tú este lujo? La gente cree que soy la mar de feliz y me envidia, y a mí se me van los ojos tras las mujeres pobres que pasan necesidad pero van con su chiquillo al brazo, y cuando sienten penas las olvían mirando al pequeño y riéndose con él. ¡Ay, los chiquillos! Yo sé cuál es mi desgracia. Si tuviéramos uno. Sí, Juan. Y ese un pequeño en casa que fuera suyo tú él, algo más que son los sobrinillos. Lloró Carmen, pero con lágrimas continuas que se escapaban entre los pliegues del pañuelo, bañando sus mejillas coloreadas por el llanto. Era el dolor de la mujer infecunda envidiando a todas horas la suerte de las madres. La desesperación de la esposa que al ver apartarse al marido finge creer en diversas causas, pero en el fondo del pensamiento atribuye esta desgracia a su esterilidad. Un hijo que los uniese. Y Carmen, convencida por él. Paso de los años de lo inútil de este deseo, desesperábase contra su destino, mirando con envidia a su silencioso oyente, en el cual la naturaleza había prodigado lo que ella tanto ansiaba. El banderillero salió cabizbajo de esta entrevista y se fue en busca del maestro, encontrándolo a la puerta de los 45. Juan, he visto a tu mujer. Aquello está cada vez peor. Veas de amansarla, de ponerte bien. Maldita sea. Así acabe una enfermedad con ella, contigo y con mí mismo. Esto no es. Viví. Remita dio que el domingo me agarre un toro, y ya hemos concluido. A lo que vale la vía. Estaba algo borracho. Desesperábale el mutismo ceñudo que encontraba en su casa, y más todavía. Aunque él no lo confesaba a nadie. Aquella fuga de Doña Sol sin dejar para él una palabra, un papel con 4 líneas de despedida. Le habían puesto en la puerta, peor que a un sirviente. Ni siquiera sabía dónde estaba aquella mujer.
El marqués no se había interesado gran cosa por el viaje de su sobrina. Muchacha más loca. Tampoco le había avisado a él al marcharse, pero no por esto iba a creerla perdida en el mundo. Ya daría señales de existencia desde algún país, raro, a donde habría ido empujada por sus caprichos. Gallardo no ocultaba su desesperación en la propia casa. Ante el silencio de su mujer, que permanecía con los ojos bajos o le miraba ceñuda, resistiéndose a contestar a sus preguntas para no entablar conversación, el Espada prorrumpía en deseos mortales. Maldita sea mi suerte. Ojalá me enganche un Miura el domingo y me campani, y me traigan a casa en una espuerta. No digas eso, malaje. Clamaba la señora Angustias. No tientes a Dios. Mía que eso trae mala suerte. Pero el cuñado intervenía con su aire sentencioso, aprovechando la ocasión para halagar al Espada. No haga usted caso, mamita. A este no hay toro que lo toque. Como no le arroje un cuerno. El domingo era la última corrida del año que iba a torear Gallardo. Pasó la mañana sin los vagos temores y las preocupaciones supersticiosas de otras veces. Se vistió alegremente, con una excitación nerviosa que parecía aumentar el vigor de sus brazos y sus piernas. Qué gozo poder correr por la arena amarilla, asombrando con sus gallardías y atrevimientos a una docena de miles de espectadores. Su arte solo era verdad, lo que proporciona entusiasmos de muchedumbres y dinero a granel. Lo demás, familia y amoríos, solo servía para complicar la existencia y dar disgustos. ¡Ay! ¡Qué estocadas iba a soltar! Sentíase con la fuerza de un gigante, era otro hombre. Ni miedo ni preocupaciones. Hasta mostraba impaciencia por no ser aún la hora de ir a la plaza, muy al contrario de otras veces, en que iba retardando el temido momento. Su ira por los disgustos domésticos y por aquella fuga que lastimaba su vanidad ansiaba descargarla sobre los toros. Cuando llegó el carruaje, atravesó Gallardo el patio, sin fijarse, como otras veces, en la emoción de las mujeres. Carmen no apareció. Las hembras. Solo servían para amargar la vida. En los hombres se encontraban únicamente los afectos durables y la alegre compañía. Allí estaba su cuñado, admirándose a sí mismo antes de ir a la plaza, satisfecho de un terno de calle del Espada que se había arreglado a su medida antes de que lo usase el dueño. Con ser un ridículo charlatán, valía más que toda la familia. Este no le abandonaba nunca. Vas más hermoso que el propio Roger de Flor. Le dijo el Espada alegremente. Sube al coche y te llevaré a la plaza. El cuñado se sentó junto al grande hombre, trémulo de orgullo al pasar por las calles de Sevilla y que todos le viesen. Metido entre las capas de seda y los gruesos bordados de oro de los toreros. La plaza estaba llena. Esta corrida importante al final de otoño había atraído gran público, no solo de la ciudad, sino del campo. En los tendidos de sol veíase mucha gente de los pueblos. Gallardo mostró desde el primer instante la nerviosa actividad que le poseía. Veíasele lejos de la barrera, saliendo al encuentro del toro, entreteniéndole con sus lances de capa mientras los picadores aguardaban el momento en que acometiese este a sus míseros caballos. Notábase en el público cierta predisposición contra el torero. Le aplaudían como siempre, pero las demostraciones de entusiasmo eran más nutridas y calurosas en la parte de la sombra, donde los tendidos ofrecían filas simétricas de blancos sombreros, que en la parte del sol, viva y abigarrada, donde quedaban muchos en mangas de camisa bajo el chicharreo del calor solar. Gallardo adivinaba el peligro. Que tuviese mala suerte, y una mitad del circo se levantaría vociferante contra él, llamándole desagradecido, ingrato con los que le levantaron.
Mató su primer toro con mediana fortuna. Se arrojó, audaz como siempre, entre los cuernos, pero la espada tropezó en hueso. Los entusiastas le aplaudieron. La estocada estaba bien marcada, y de la inutilidad de su esfuerzo no tenía él la culpa. Volvió por segunda vez a entrar a matar. La espada quedó en el mismo sitio, y el toro, al moverse tras la muleta, la despidió de la herida, arrojándola a alguna distancia. Entonces, tomando de manos de Garabato un estoque nuevo, volvió hacia la fiera, que le aguardaba aplomada sobre sus patas, con el cuello chorreando sangre y el hocico baboso casi tocando la arena. El maestro, plantando su muleta ante los ojos del toro, fue echando atrás tranquilamente con la punta de la espada los palos de las banderillas que le caían sobre el testuz. Iba a descabellarlo. Apoyó la punta del acero en lo alto de la cabeza, buscando entre los dos cuernos el sitio sensible. Hizo un esfuerzo para clavar la espada, y el toro se estremeció dolorosamente, pero siguió en pie, rechazando el acero con un rudo cabezazo. Una. Clamó con vocerío burlesco el público de los tendidos de sol. Maldita sea. ¿Por qué le atacaba a esta gente con tanta injusticia? Volvió a apoyar la espada y pinchó, acertando a dar esta vez en el punto vulnerable. El toro cayó instantáneamente, como si lo hubiese tocado un rayo, hiriéndole en el centro nervioso de su vida, y quedó con los cuernos clavados en el suelo y el vientre en alto entre las patas rígidas. Aplaudieron las gentes de la sombra con un entusiasmo de clase, mientras el público del sol prorrumpía en silbidos e improperios. Niño Litri. Aristócrata. Gallardo, vuelto de espaldas a estas protestas, saludaba con la muleta y la espada a sus entusiastas. Los insultos del populacho, que siempre había sido su amigo, le dolían, haciéndole cerrar los puños. ¿Pero qué quiere esa gente? El toro no daba más de sí. Maldita sea. Estos son cosas de los enemigos. Y pasó gran parte de la corrida junto a la barrera, mirando desdeñosamente lo que hacían los compañeros, acusándolos, en su pensamiento, de haber preparado contra él las muestras de desagrado. Igualmente prorrumpía en maldiciones contra el toro y el pastor que lo crió. También preparado que venía para hacer grandes cosas, y tropezarse con aquella bestia que no le había permitido lucirse. Debían fusilar a los ganaderos que soltaban tales animales. Cuando tomó por segunda vez los trastos de matar, dio una orden al nacional y a otro de sus peones para que se llevasen con la capa el toro hacia la parte de la plaza donde estaba el populacho. Conocía al público. Había que halagar a los ciudadanos del sol, tumultuosa y terrible demagogia que llevaba a la plaza los odios de clase, pero con la mayor facilidad convertía los silbidos en aplausos, así que una leve muestra de consideración acariciaba su orgullo. Los peones, arrojando sus capas al toro, emprendieron carrera para llevarlo al lado del redondel caldeado por el sol. Un movimiento de alegre sorpresa del populacho acogió esta maniobra. El momento supremo, la muerte del toro, iba a desarrollarse bajo sus ojos, y no a gran distancia. Como ocurría casi siempre, para comodidad de los ricos que se sentaban en la sombra. La fiera, al quedar sola en este lado de la plaza, acometió el cadáver de un caballo. Hundió la cabeza en el vientre abierto, levantando sobre sus cuernos, como un harapo flácido, la mísera carroña, que esparcía en torno entrañas sueltas y excrementos. Cayó en el suelo el cadáver, quedando casi doblado, y el toro fue alejándose con paso indeciso. Otra vez volvió a olisquearlo, dando sonoros bufidos y hundiendo sus cuernos en la cavidad del vientre, mientras el público reía de esta tenacidad estúpida, de este rebusque de vida en el cuerpo inánime. Duro ahí. ¿Qué poder tienes, hijo? Sigue, que ahora huervo.
Pero la atención de todos se apartó de este ensañamiento de la bestia, para fijarse en Gallardo, que atravesaba la plaza con menudo paso, cimbreante el talle, en una mano la plegada muleta y moviendo con la otra la espada cual si fuese un bastoncillo. Todo el público del Sol aplaudió, agradecido por esta aproximación de la espada. «Te los has metido en bolsillo», dijo el Nacional, que estaba con el capote preparado cerca del toro. La muchedumbre manoteaba llamando al torero. «Aquí, aquí». Cada uno quería que matase al toro frente a su tendido, para no perder ni un detalle, y el espada vacilaba entre los llamamientos contradictorios de miles de bocas. Con un pie en el estribo de la barrera, calculaba el lugar mejor para dar muerte al toro. Había que llevarlo más allá. Al torero le estorbaba el cadáver del caballo, que parecía llenar con su despanzurrada miseria todo aquel lado de la plaza. Iba a llamar al Nacional para darle orden de que se llevase la bestia, cuando oyó a sus espaldas una voz conocida, una voz que no adivinó de quién era, pero que le hizo volverse rápidamente. «Buenas tardes, señor Juan. Vamos a aplaudir la verdad». Vio en primera fila, bajo la maroma de la contrabarrera, un chaquetón plegado en el filo de la valla, cruzado sobre él unos brazos en mangas de camisa y apoyada en las manos una cara ancha, afeitada recientemente, con un sombrero metido hasta las orejas. Parecía un rústico bonachón venido de su pueblo para presenciar la corrida. Gallardo le reconoció. Era Plumitas. Cumplía su promesa, y allí estaba, audazmente, entre 12.000 personas que no podían reconocerle, saludando a la espada, que sintió cierto agradecimiento por esta muestra de confianza. Gallardo se asombraba de su temeridad. Bajar a Sevilla, meterse en la plaza, lejos de los montes y los desiertos, donde le era fácil la defensa, sin el auxilio de sus dos compañeras, la jaca y la carabina, y todo por verle matar toros. De los dos, aquel hombre era el valiente. Pensó además en su cortijo, que estaba a merced del Plumitas, en la vida campestre, que solo era posible guardando buenas relaciones con aquel personaje extraordinario. Para él debía ser el toro. Sonrió al bandido, que seguía contemplándole con rostro plácido, se quitó la montera, y gritó dirigiéndose a la revuelta muchedumbre, aunque con los ojos fijos en Plumitas. «Vaya por usted». Arrojó la montera al tendido. Y las manos se abalanzaron unas contra otras, luchando por atrapar el sagrado depósito. Gallardo hizo seña al Nacional para que con un capeo oportuno trajese el toro hacia él. Extendió su muleta el espada, y la bestia acometió con sonoro bufido, pasando bajo el trapo rojo. «Olé», rugió la muchedumbre, familiarizada ya con su antiguo ídolo y dispuesta a encontrar admirable todo cuanto hiciese. Siguió dando pases al toro, entre las aclamaciones de la gente que estaba a pocos pasos de él y viéndole de cerca le daba consejos. «Cuidado, Gallardo. El toro estaba muy entero. No debía meterse entre él y la barrera. Convenía que guardase franca la salida». Otros, más entusiastas, excitaban su atrevimiento con audaces consejos. «Suéltale una de las tuyas. Zas. Estoca, y te lo metes en el bolsillo». Era demasiado grande y receloso el animal para que se lo pudiera meter en el bolsillo. Excitado por la vecindad del caballo muerto, tenía la tendencia de volver a él, como si le embriagase el hedor de su vientre. En una de las evoluciones, el toro, fatigado por la muleta, quedó inmóvil sobre sus patas. Gallardo tenía detrás de él el caballo muerto. Era una mala situación, pero de peores había salido victorioso. Quiso aprovechar la posición de la bestia. El público le excitaba a ello.
Entre los hombres puestos de pie en la contrabarrera, con el cuerpo echado adelante para no perder un detalle del momento decisivo, reconoció a muchos aficionados populares que comenzaban a apartarse de él y volvían ahora a aplaudirle, conmovidos por su muestra de consideración al pueblo. Aprovechate, buen mozo. Vamos a ver la verdad. Tírate de veras. Gallardo volvió un poco la cabeza para saludar a Plumitas, que permanecía sonriente, con la cara de luna asomada sobre los brazos y el chaquetón. Por usted, camará. Se perfiló con la espada al frente para entrar a matar, pero en el mismo instante creyó que la tierra temblaba, despidiéndolo a gran distancia, que la plaza se venía abajo, que todo se volvía negro y soplaba un vendaval de feroz bramido. Vibró dolorosamente su cuerpo. De pies a cabeza, próximo a estallar. Le zumbó el cráneo cual si reventase. Una mortal angustia contrajo su pecho. Y cayó en un vacío lóbrego e interminable, con la inconsciencia del no ser. El toro, en el mismo instante en que él se disponía a entrar a matar, había arrancado inesperadamente contra él, atraído por la querencia del caballo que estaba a sus espaldas. Fue un encontronazo brutal, que hizo rodar y desaparecer entre sus patas aquel cuerpo forrado de seda y oro. No lo enganchó con los pitones, pero el golpe fue horrible, demoledor, y testuz y cuernos, toda la defensa frontal de la fiera, abatió al hombre como una masa de hueso. El toro, que solo veía al caballo, sintió entre sus patas un obstáculo, y despreciando el cadáver de la bestia, se revolvió para atacar de nuevo al brillante monigote que yacía inmóvil en la arena. Lo levantó con un cuerno, arrojándolo a algunos pasos de distancia tras breve zarandeo, y quiso volver sobre él por tercera vez. La muchedumbre, aturdida por la velocidad con que había ocurrido todo esto, permanecía silenciosa, con el pecho oprimido. Lo iba a matar. Tal vez lo había matado ya. De pronto, un alarido de todo el público rompió este silencio angustioso. Una capa se tendió entre la fiera y la víctima, un trapo casi pegado al testuz por unos brazos vigorosos que pretendían cegar a la bestia. Era el Nacional, que, a impulsos de la desesperación, se arrojaba sobre el toro, queriendo ser cogido por este para librar al maestro. La bestia, aturdida por el nuevo obstáculo, se lanzó contra él, volviendo el rabo al caído. El banderillero, metido entre los cuernos, corrió de espaldas. Agitando la capa, no sabiendo cómo librarse de esta situación peligrosa, pero satisfecho al ver que alejaba al toro del herido. El público casi olvidó a la espada, impresionado por este nuevo incidente. El Nacional iba a caer también. No podía salirse de entre los cuernos. La fiera le llevaba ya casi enganchado. Gritaban los hombres, como si sus gritos pudieran servir de auxilio al perseguido. Suspiraban de angustia las mujeres, volviendo la cara y agarrándose convulsas las manos. Hasta que el banderillero, aprovechando un momento en que la fiera bajaba la cabeza para engancharle, se salió de entre los cuernos, quedando a un lado, mientras aquella corría ciegamente conservando el capote desgarrado entre las astas. La emoción estalló en un aplauso ensordecedor. La muchedumbre, tornadiza, impresionada únicamente por el peligro del momento, aclamaba al Nacional. Fue uno de los mejores momentos de su vida. El público, ocupado en aplaudirle, apenas se fijó en el cuerpo inánime de Gallardo, que era sacado del redondel, con la cabeza caída, entre toreros y empleados de la plaza. Al anochecer, solo se habló en la ciudad de la acogida de Gallardo. La más terrible de su vida. A aquellas horas se estaban publicando hojas extraordinarias en muchas ciudades, y los periódicos de toda España daban cuenta del suceso con extensos comentarios.
Funcionaba el telégrafo lo mismo que si un personaje político acabase de ser víctima de un atentado. Circulaban por la calle de las Sierpes noticias aterradoras, exageradas por el hiperbólico comentario meridional. Acababa de morir el pobre Gallardo. El que daba el triste aviso le había visto en una cama de la enfermería de la Plaza Blanco como el papel y con una cruz entre las manos. Otro se presentaba con noticias menos lúgubres. Aún no había muerto, pero moriría de un momento a otro. Lo tíes suerto tú. El corazón, los reaños, tú. Ar provecito lo ha dejado er bicho como una criba. Habíanse establecido guardias en los alrededores de la plaza, para que la gente ansiosa de noticias no asaltase la enfermería. Fuera del circo agolpábase la muchedumbre, preguntando a los que entraban y salían por el estado de la espada. El Nacional, vestido aún con el traje de Lidia, se asomó varias veces, malhumorado y ceñudo, dando gritos y enfadándose porque no estaba dispuesto lo necesario para la traslación del maestro a su casa. La gente, al ver al banderillero, olvidaba al herido para felicitarle. Señor Sebastián, ha estado usted muy bueno. Si no es por usted. Pero él rehusaba estas felicitaciones. ¿Qué importaba? Lo que él hubiese hecho. Todo. Líquido. Lo interesante era el pobre Juan, que estaba en la enfermería luchando con la muerte. ¿Y cómo está, señor Sebastián? Preguntaba la gente, volviendo a su primer interés. Muy malito. Ahora acaba de volverle el conocimiento. Tiene una pierna hecha polvo, un puntazo bajo el brazo, y qué sé yo. El probe está como mi santo. Vamos a llevarlo a casa. Cerrada la noche, salió Gallardo del circo tendido en una camilla. La multitud marchaba silenciosa detrás de él. El viaje fue largo. A cada momento, el Nacional, que iba con la capa al brazo, confundiendo su traje vistoso de torero con los vulgares de la muchedumbre, inclinábase sobre el hule de la cubierta de la camilla y mandaba descansar a los portadores. Los médicos de la plaza caminaban detrás, y con ellos el marqués de Moraima y don José el apoderado, que parecía próximo a desmayarse en los brazos de algunos compañeros de los 45, todos confundidos y revueltos por la común emoción con las gentes desarrapadas que seguían al torero. La muchedumbre estaba consternada. Era un desfile triste, como si acabase de ocurrir uno de esos desastres nacionales que suprimen las diferencias de clases y nivelan a todos los hombres bajo el infortunio general. ¡Qué desgracia, señor Marqué! Dijo al de Moraima un rústico mofletudo y rubio llevando el chaquetón sobre un hombro. Por 2 veces había apartado rudamente a uno de los portadores de la camilla, queriendo ayudar a su conducción. El marqués le miró con simpatía. Debía ser alguno de aquellos hombres del campo que estaban acostumbrados a saludarle en los caminos. Sí. Una desgracia grande, muchacho. ¿Y cree usted que morirá, señor Marqué? Eso se teme, a menos que no lo salve un milagro. Está hecho polvo. Y el marqués, poniendo su diestra en un hombro del desconocido, parecía agradecer la tristeza que se reflejaba en su rostro. La llegada a la casa de Gallardo fue penosa. Sonaron adentro, en el patio, alaridos de desesperación. En la calle gritaban y se mesaban los pelos otras mujeres vecinas y amigas de la familia, que creían ya muerto a Juanillo. Potaje, con otros camaradas, tuvo que oponer en la puerta el obstáculo de su cuerpo, repartiendo empellones y golpes para que la multitud no asaltase la casa en seguimiento de la camilla. La calle quedó repleta de una muchedumbre que zumbaba comentando el suceso. Todos miraban la casa, con la ansiedad de adivinar algo al través de las paredes. La camilla penetró en una habitación inmediata al patio, y el espada, con minuciosas precauciones, fue trasladado a la cama.
Estaba envuelto en trapos y vendajes sanguinolentos que olían a fuertes antisépticos. De su traje de lidia solo conservaba una media de color rosa. Las ropas interiores estaban rotas en unos sitios y cortadas en otros por tijeras. La coleta pendía deshecha y enmarañada sobre su cuello. El rostro tenía una palidez de hostia. Abrió los ojos al sentir una mano en las suyas, y sonrió levemente viendo a Carmen. Pero una Carmen tan blanca como él, con los ojos secos, la boca lívida y una expresión de espanto, como si fuese aquel su último instante. Los graves señores amigos de la espada intervinieron prudentemente. Aquello no podía continuar. Carmen debía retirarse. Aún no se había hecho al herido más que la primera cura, y quedaba mucho trabajo para los médicos. La esposa acabó por salir de la habitación, empujada por los amigos de la casa. El herido hizo una seña con los ojos al Nacional, y éste se inclinó, esforzándose por comprender. Su ligero susurro. Dice Juan. Murmuró saliendo al patio. Que telegrafíen enseguida al doctor Ruiz. El apoderado le contestó, satisfecho de su previsión. Ya había telegrafiado en la media tarde, al convencerse de la importancia de la desgracia. Era casi seguro que el doctor estaría a aquellas horas en camino, para llegar a la mañana siguiente. Después de esto, don José siguió preguntando a los médicos que habían hecho la cura en la plaza. Pasado su primer aturdimiento, mostrábanse estos más optimistas. Era posible que no muriese. Tenía aquel organismo tales energías. Lo temible era la conmoción que había sufrido, el sacudimiento, capaz de matar a otros instantáneamente. Pero ya había salido del colapso y recobrado sus sentidos, aunque la debilidad era grande. Cuanto a las heridas, no las consideraban de peligro. Lo del brazo era poca cosa. Tal vez quedase menos ágil que antes. Lo de la pierna no ofrecía iguales esperanzas. El hueso estaba fracturado. Gallardo podía quedar cojo. Don José, que había hecho esfuerzos para mostrarse impasible cuando horas antes consideraban todos inevitable la muerte de la espada, se conmovió al oír esto. Cojo su matador. Entonces no podría torear. Indignábase ante la calma con que hablaban los médicos de la posibilidad de que Gallardo quedase inútil para el toreo. Eso no puede ser. Ustedes creen lógico que Juan viva y no toree. ¿Quién ocuparía su puesto? Que no puede ser, digo. El primer hombre del mundo. Y quieren que se retire. Pasó la noche en vela con los individuos de la cuadrilla y el cuñado de Gallardo. Tan pronto estaba en la habitación del herido como subía al piso superior para consolar a las mujeres, oponiéndose a su propósito de ver al torero. Debían obedecer a los médicos y evitar emociones al enfermo. Juan estaba muy débil, y esta debilidad inspiraba más cuidado a los doctores que las heridas. A la mañana siguiente, el apoderado corrió a la estación. Llegó el expreso de Madrid, y en él el doctor Ruiz. Venía sin equipaje, vestido con el abandono de siempre, sonriendo bajo su barba de un blanco amarillento, bailoteándole en el suelto chaleco, con el vaivén de sus piernas cortas, el grueso abdomen, semejante al de un Buda. Había recibido la noticia en Madrid al salir de una corrida de novillos organizada para dar a conocer a cierto niño de las ventas. Una payasada que le había divertido mucho. Y reía, tras una noche de cansancio en el tren, recordando esta corrida grotesca, como si hubiese olvidado el objeto de su viaje. Al entrar en la habitación del torero, que parecía sumido en el limbo de su debilidad, abrió los ojos y le reconoció, animándose con una sonrisa de confianza. Ruiz, luego de escuchar en un rincón los susurros de los médicos que habían hecho la primera cura, se aproximó al enfermo con aire resuelto.
Ánimo, buen mozo, que de esta no acabas. Tienes una suerte. Y luego añadió, dirigiéndose a sus colegas. Pero qué magnífico animal este Juanillo. Otro, estas horas, no nos daría ningún trabajo. Le reconoció con gran atención. Una acogida de cuidado. Pero había visto tantas. En los casos de enfermedades que llamaba corrientes, vacilaba indeciso, no atreviéndose a sostener una opinión. Pero las cogidas de toro eran su especialidad, y en ellas aguardaba siempre las más estupendas curaciones, como si los cuernos diesen al mismo tiempo la herida y el remedio. El que no muere en la misma plaza, decía, casi puede decir que se ha salvado. La curación no es más que asunto de tiempo. Durante 3 días permaneció Gallardo sometido a operaciones atroces, rugiendo de dolor, pues su estado de debilidad no le permitía ser anestesiado. De una pierna le extrajo el doctor Ruiz varias esquirlas de hueso, fragmentos de la tibia fracturada. ¿Quién ha dicho que ibas a quedar inútil para la lidia?, exclamó el doctor, satisfecho de su habilidad. Torearás, hijo. Aún te ha de aplaudir mucho el público. El apoderado asentía a estas palabras. Lo mismo había creído él. Así podía acabar su vida aquel mozo, que era el primer hombre del mundo. Por mandato del doctor Ruiz, la familia del torero se había trasladado a la casa de don José. Estorbaban las mujeres. Su proximidad era intolerable en las horas de operación. Bastaba un quejido del torero, para que al momento respondiesen desde todos los extremos de la casa, como ecos dolorosos, los alaridos de la madre y la hermana, y hubiera que contener a Carmen, que se debatía como una loca, queriendo ir al lado de su marido. El dolor había trastornado a la esposa, haciéndola olvidar sus rencores. Muchas veces su llanto era de remordimiento, pues se creía autora inconsciente de aquella desgracia. Yo tengo la culpa, lo sé, decía con desesperación al Nacional. Repitió muchas veces que ojalá lo cogiese un toro, pa' acabar de una vez. He sido muy mala. Le he amargado la vida. En vano el banderillero hacía memoria del suceso, con toda clase de detalles, para convencerla de que la desgracia había sido casual. No. Gallardo, según ella, había querido acabar para siempre, y a no ser por el banderillero, le habrían sacado muerto del redondel. Cuando terminaron las operaciones, la familia volvió a la casa. Entraba Carmen en la habitación del herido con leve paso, bajos los ojos, como avergonzada de su anterior hostilidad. ¿Cómo estás?, preguntaba cogiendo entre sus 2 manos una de Juan. Y así permanecía, silenciosa y tímida, en presencia de Ruiz y otros amigos que no se apartaban de la cama del herido. De estar sola, tal vez se habría arrodillado ante su esposo, pidiéndole perdón. Pobrecito. Lo había desesperado con sus crueldades, impulsándolo a la muerte. Había que olvidarlo todo. Y su alma sencilla asomaba a los ojos con una expresión abnegada y cariñosa, mezcla de amor y ternura maternal. Gallardo parecía empequeñecido por el dolor, flaco, pálido, con un encogimiento infantil. Nada quedaba del mozo arrogante que enardecía a los públicos con sus audacias. Quejábase de su quietismo, de aquella pierna sometida a la inmovilidad, con un peso abrumador, como si fuese de plomo. Parecía acobardado por las terribles operaciones sufridas en pleno conocimiento. Su antigua dureza para el dolor había desaparecido, y gemía a la más leve molestia. Su cuarto era a modo de un lugar de reunión, por donde pasaban durante el día los aficionados más célebres de la ciudad. El humo de los cigarros mezclábase al hedor del iodoformo y otros olores fuertes.
En las mesas asomaban entre los frascos de medicamentos y los paquetes de algodones y vendajes las botellas de vino con que eran obsequiados los visitantes. Eso no es nada, gritaban los amigos, queriendo animar al torero con su ruidoso optimismo. Dentro de un par de meses ya estás toreando. En buenas manos has caído. El doctor Ruiz hace milagros. El doctor se mostraba igualmente alegre. Ya tenemos hombre. Mírenlo ustedes. Ya fuma. Y enfermo que fuma. Hasta altas horas de la noche acompañaban al herido el doctor, el apoderado y algunos individuos de la cuadrilla. Cuando llegaba potaje, quedábase cerca de una mesa, procurando tener las botellas al alcance de la mano. La conversación entre Ruiz, el apoderado y el nacional era siempre sobre los toros. Imposible juntarse con don José para hablar de otra cosa. Comentaban los defectos de todos los espadas, discutían sus méritos y el dinero que ganaban, mientras el enfermo escuchábales en forzosa inmovilidad o caía en una torpeza soñolienta, mecido por el susurro de la conversación. Las más de las veces era el doctor el único que hablaba, seguido en el curso de sus palabras por los ojos admirativos y graves del nacional. Lo que sabía aquel hombre. El banderillero, a impulsos de la fe, retiraba a don Joselito, al maestro, una parte de su confianza, y preguntaba al doctor cuándo sería la revolución. ¿Y a ti qué te importa? Tú lo que debes desear es conocer a los toros para librarte de una desgracia, y torear mucho para llevar dinero a la familia. El nacional protestaba de esta humillación que pretendía imponerle por su carácter de torero. Él era un ciudadano como los demás, un elector al que buscaban los personajes políticos en días de elecciones. Yo creo que tengo derecho a opinar. Digo, me parece. Yo soy del comité de mi partido. Eso es. Que soy torero. Ya sé que es un oficio bajo y reaccionario, pero eso no quita que tenga mis ideas. Insistía en lo de la reacción, sin hacer caso de las burlas de don José, pues él, aun respetando mucho a este, solo hablaba para el doctor Ruiz. La culpa de todo la tenía Fernando VII, sí señor. Un tirano que al cerrar las universidades y abrir la escuela de tauromaquia de Sevilla había hecho odioso este arte, poniendo en ridículo al toreo. Maldito sea el tirano, doctor. El nacional conocía la historia política del país en relación con la tauromaquia, y a la par que execraba al sombrerero y otros lidiadores partidarios del rey absoluto, hacía memoria del arrogante Juan León, desafiador de los públicos durante la época del absolutismo, el cual se presentaba a torear en traje negro, ya que a los liberales les llamaban negros, y tenía que salir de la plaza entre las amenazas del populacho, afrontando impávido sus iras. El nacional insistía en sus creencias. El toreo era arte de otros tiempos, oficio de bárbaros, pero también tenía sus hombres dignos de iguales consideraciones que los demás. ¿Y de dónde sacas eso de reaccionario? Dijo el doctor. Tú eres una buena persona, nacional, con los mejores deseos del mundo, pero también eres un ignorante. Eso. Exclamó don José. Eso es la verdad. En el comité lo han vuelto medio tonto con sermones y soflamas. El toreo es un progreso. Continuó el doctor, sonriendo, ¿te enteras, Sebastián? Un progreso de las costumbres de nuestro país, una dulcificación de las diversiones populares a que se entregaban los españoles de otros tiempos. Esos tiempos de que te habrá hablado muchas veces tu don Joselito. Y Ruiz, con una copa en la mano, hablaba y hablaba, deteniéndose solamente para beber un sorbo. Eso de que el toreo es antiquísimo no pasa de ser una enorme mentira. Se mataban fieras en España para diversión de la gente, pero no existía el toreo tal como hoy se conoce.
El Cid alanceaba toros, conforme. Los caballeros moros y cristianos se entretenían en los cosos. Pero ni existía el torero de profesión, ni a los animales se les daba una muerte noble y conforme a reglas. El doctor evocaba el pasado de la fiesta nacional durante siglos. Solo en muy contadas circunstancias, cuando se casaban los reyes, se firmaba una paz o se inauguraba una capilla en una catedral, celebrábanse tales sucesos con corridas de toros. Ni había regularidad en la repetición de estas fiestas, ni se conocía el lidiador profesional. Los apuestos caballeros, vestidos de brillantes sedas, salían al coso, jinetes en sus corceles, para alancear la bestia o rejonearla ante los ojos de las damas. Si el toro llegaba a desmontarlos, tiraban de la espada, y con ayuda de los lacayos daban muerte a la bestia, hiriéndola donde podían, sin ajustarse a regla alguna. Cuando la corrida era popular, bajaba a la arena la